Bien, vamos con una interesante entrevista porque Chile pertenece a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Siempre se habla de las comparaciones, de los rankings, donde desgraciadamente, por ejemplo, en términos de desigualdad, Chile no ha estado bien catalogado frente a los denominados países ricos. Vamos a conversar sobre esto, también la importancia que tiene pertenecer a este grupo. Ya estamos con Paulina Nasal, directora de Asuntos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores. Paulina, bienvenida. Okay. Buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. A ver, siempre hay pregunta o duda de cuál es el valor y cuál es también el bien que puede ser para nuestro país pertenecer a la OCDE, considerando que en la mayoría de los rankings, en los estudios, no está muy bien evaluado. Lo primero que yo partiría definiendo qué es la organización. Este es un foro económico intergubernamental que reúne a 34 países, efectivamente países desarrollados, en la cual ellos comparten, intercambian experiencia en materia de políticas públicas, buscan respuestas a problemas comunes que tienen los miembros y a su vez también intercambian estándares internacionales a través de mecanismos vinculantes que son obligatorios para los países miembros, como también a través de decisiones que son no vinculantes, pero a su vez son recomendaciones que hace la organización. Sería de acuerdos, compromisos, pero también recomendaciones que se van tomando en los miembros de este grupo. Exactamente. ¿Y qué es lo que hace? La misión de la organización y de los países miembros justamente reúne a países que comparten un espíritu económico democrático y que buscan a través del crecimiento económico promover el empleo, mejorar el estándar de vida de las personas, la estabilidad financiera, etcétera. En ese punto estamos enmarcados en grandes desafíos, porque finalmente también se hace la comparación de Chile con países que están bastante alejados en términos de realidad, por ejemplo Alemania, también países europeos, Estados Unidos. ¿Cuál es el valor que se le da compararse con los grandes finalmente? Justamente ese es el gran valor, pertenecer a una organización que efectivamente se define en estos estándares que estábamos hablando, estas políticas internacionales, los mejores niveles, es seguir esta experiencia y como país tener políticas públicas coherentes en la medida que estos países justamente te enseñan a ti como un país que estás en desarrollo a que las políticas que implemente el gobierno estén en línea con esos estándares. Efectivamente eso es lo que ha hecho este gobierno en la actualidad. Las últimas reformas que se están llevando a cabo están absolutamente en línea con la misión y los objetivos de la OCDE en materia educacional, tributaria, en fin. Paulina, Chile está inserto entonces en este grupo de países más desarrollados, pero, y lo mencionaba Nicolás en un comienzo, cada vez que vemos ranking, vemos que Chile aparece bastante mal ubicado en términos de varias evaluaciones, y quizás la que más llama la atención es el índice de desigualdad que existe en nuestro país en relación con el resto de los países de la OCDE. ¿Es el principal desafío de Chile? ¿Sigue siendo? Bueno, la verdad que en materia de ranking hay que decir que la OCDE hace muchos rankings en muchas materias y no es preciso ni correcto decir que Chile está mal en todos los rankings. Por el contrario, Chile aparece muy bien rankeado en materia de política macroeconómica, compras gubernamentales sustentables, en materia de transparencia, aparece en materia de comercio exterior, la política comercial de Chile. Somos parte de la Convención contra el Cohecho y contra la corrupción, entonces evidentemente salimos muy bien rankeados. Efectivamente también somos un país en desarrollo y que tenemos muchos desafíos, y uno de los más importantes apunta a mejorar la distribución del ingreso y la inequidad que hay en la población. Y la reforma que se está implementando en este minuto, que está recientemente aprobada, apuntaba justamente a eso. En esa línea la organización apoya las reformas de todos los miembros que apunten a mejorar los indicadores en esta materia. Claro, eso es interesante. ¿Cuál es la mirada que tiene la OCDE de las reformas que se están llevando a cabo en nuestro país, cuando hay discusiones que todavía están sumamente abiertas y que están en el proceso de desarrollo? Tomando como base que efectivamente Chile, de los países OCDE, es que sale peor rankeado en materia de desigualdad del ingreso, el coeficiente de Gini de Chile de 0,5, el que sigue es México también, que es otro de los países peores rankeados en esta materia, la OCDE ha mirado con muy buenos ojos en las iniciativas y las reformas estructurales que está llevando a cabo el país, tratando de, obviamente la OCDE no se mete en materia ideológica, sino que simplemente en reformas técnicas, estructurales que apuntan a mejorar estos indicadores. En una reciente reunión que sostuvo la Presidenta de la República
con el secretario general de la organización, el secretario Gurría. Él apoya mucho y dice estar dispuesto a apoyar a Chile en la implementación de estas reformas que apunten a superar este indicador que efectivamente es nuestro talón de Aquiles. Es decir, desde la OCDE siempre se vio con buenos ojos la necesidad o el desarrollo de una reforma tributaria en nuestro país. De enfrentar este desafío. ¿Qué pasa con la reforma de la educación? Que también es un tema importante, también se hacen rankings respecto a los resultados en educación. ¿Cómo estamos ahí y cómo ve la OCDE esta reforma? Efectivamente, en el último informe, el outlook económico que hace la organización también para los países de la región, Panorama Económico Latinoamericano, hay un acápite dedicado exclusivamente a educación. Y efectivamente Chile, no en todos los indicadores, pero en varios indicadores en educación salimos mal rankeados. En esa línea, ¿qué es lo que hace Chile? Y ese es otro de los beneficios de ser parte de esta organización. Pide ayuda a la OCDE, ¿no es cierto? Va a la organización, se reúne con otros países, caso de Finlandia, son países exitosos en materia educacional. Corea, si uno ve Corea como era hace 20 años y como es ahora, a través de la implementación de reformas estructurales ha mejorado enormemente sus índices y sus indicadores en materia educacional. Entonces, el objetivo de nuestra educación, hacer que la población de Chile tenga acceso sin trabas y a una educación de calidad, efectivamente apunta a los mismos objetivos que persigue la organización. Paulina, ¿y qué tipo de recomendaciones hace la OCDE? Porque es interesante, tú mencionas dos ejemplos de modelos educacionales exitosos, el de Corea y el de Finlandia, pero que son modelos bien distintos entre sí. Por lo tanto, queda claro que no existe una única receta para tener un desarrollo en educación que sea exitoso. ¿Cuáles son las recomendaciones que ha hecho la OCDE a Chile para llevar a cabo sus reformas? Bueno, ese tema también es bastante interesante porque la OCDE nos da una receta para todos los países igual. Considera evidentemente las características particulares de cada uno de los países miembros. Estamos todos en distintos niveles de desarrollo de la organización. Entonces, en esa línea, la recomendación que se le había hecho a Corea, a Finlandia, incluso a Estados Unidos, en distintos ámbitos del económico, son distintas. En el caso de Chile, yo creo que había un buen diagnóstico que era compartido por toda la población respecto de cuáles eran los talones de Aquiles, particularmente en calidad. Y la calidad se mejora en base a muchos indicadores. Uno de ellos, por ejemplo, es evidentemente invertir más en el gasto por alumno en educación que hace. Cuando uno tiene un mayor gasto por alumno, ese alumno va a ser más capacitado en el futuro, va a tener un entrenamiento mejor y eso a su vez le va a reeditar fruto a una economía porque va a ser una persona mucho más productiva en el futuro. Desde la crítica de pertenecer a la OCDE siempre se ha escuchado más bien la misma frase, el mismo planteamiento, que está bien tener una vara alta, y en muchos sentidos, y por ejemplo el tema vocacional, bastante alta, pero en términos de comparar y tratar de adoptar ciertas medidas, siempre la pregunta es, esa discusión en los otros países ya se dio, y se dio hace mucho tiempo. Entonces es una discusión que en la práctica, y dado la experiencia de esos países que conforman la OCDE, debería también darse en Chile antes de aplicar medidas. ¿Cuál es la visión que se tiene con respecto a eso? Finalmente son países que están muy lejos porque ya se dio una discusión, ya se vivieron otras reformas, ya se vivieron otros cambios. Entonces, de alguna manera la crítica dice, no sé si compararnos con algo tan alto sea muy positivo porque sería hacerlo muy rápido. Te insisto, yo creo que la OCDE lo que hace es nos pone a todos en el mismo saco. Entonces, en esa línea puede ser que en esta materia Chile efectivamente esté más retrasado, pero otros países en otras materias también están retrasados. Entonces, tú tienes a 34 países, incluso más, porque también hay otros países que participan en los distintos comités. La OCDE tiene más de 200 comités de diversos temas. La OCDE ve absolutamente todos los temas, excepto 3. Defensa, deporte, defensa, deporte y cultura. Son los 3 temas que no ve la OCDE. Entonces, en esa línea, ¿qué es lo que haces tú? Tú, primero, tienes una discusión. Tú pones un tema en la mesa en el Consejo Directivo de la organización donde todos los países ven tu caso, apoyan y te aportan experiencia. Después ven los países que están a la mitad del camino y ven los países que están en el largo plazo, que ya han llegado. Claro, a esa pero mitad. te apunto a la realidad es distinta. Por ejemplo, si uno compara Chile con Finlandia, el ingreso per cápita, el crecimiento económico, reformas estructurales de la economía, solamente hablando en la parte económica, el tema más bien números, pero que finalmente es base para los cambios sociales, hay una brecha bastante alta. Pero que ahí tú tienes una ventaja, justamente de los países que ya recorrieron
hace 20 años esta discusión, tú ya sabes cuáles fueron los exitosos y cuáles fueron los que erraron las políticas y erraron el camino a la hora de tener un objetivo concreto. Entonces tú tomas esa experiencia de los países exitosos y justamente de los errores, y tú dices, por acá va la mano. Efectivamente, en las 3 áreas que la presidenta Bachelet en estos minutos está implementando, son áreas que requerían reformas estructurales por parte del país, y en esa misma línea es lo que se está haciendo ahora para apuntar a un crecimiento a largo plazo de países que están, como tú mencionas, años luz de nosotros en materia de crecimiento económico. Claro. Paulina, ¿y cuáles son los desafíos, los grandes temas que se vienen para la OCDE, considerando sus distintas realidades nacionales? ¿Cuáles serían esos grandes ejes? Mira, justamente en noviembre pasado hay una reunión anual que realiza la organización, que se llama Grupo de Estrategia Global, que reúne a los 34 miembros, incluso invitados, donde discuten las megatendencias mundiales que van a impactar el mundo de aquí a 10 años más o a 20 años más. Y son se definieron 10 megatendencias. Y lo interesante para Chile que eran reflejaban mucho la realidad de nuestro país. Desafío energético. Eso es súper importante y se está discutiendo, es un tema. Cambio climático que está inserto dentro de la materia energética, la escasez de alimentos, ¿no es cierto? El segundo tema importante es migración. Los países europeos, ustedes saben, obviamente tienen este tema de la migración muy fuerte, han implementado políticas migratorias. Entonces, para Chile también, en los últimos 10 años, nosotros vemos que la migración ha sido creciente en nuestro país y tenemos que tener una política migratoria ad hoc, ¿no es cierto?, que refleje esa realidad. Entonces, ese es otro desafío. Innovación, productividad, tecnología, es otro desafío que todos los países miembros destacaron y pusieron sobre la mesa, y es algo que también Chile se está discutiendo en la actualidad con una agenda de productividad e innovación que está impulsando el Ministerio de Economía. Entonces, esos son los desafíos que estamos viendo, que se están discutiendo en la organización y que nos reflejan en un 100% a los desafíos que tiene Chile como país. Esos son los temas que se están discutiendo también dentro de este grupo, donde la vara es muy alta, pero como tú dices, va uno entendiendo lo que se ha hecho y también lo que no hay que hacer. Finalmente, está el aprendizaje. No me gustaría dejar de mencionar políticas de género, de desarrollo territorial, también que son políticas y nosotros aumentar la participación laboral. La organización se propuso una meta que llamo 25-25, que en el año 2025 disminuir la brecha en un 25% la participación de la mujer en el mercado laboral. Entonces también son temas que en Chile nosotros los escuchamos diariamente. ¿Y en ese punto cómo está Chile en la realidad OCDE? Fíjate que no está tan mal Chile en ese punto con respecto a varios países, pero efectivamente también estamos dentro de la media hacia abajo. Entonces es un desafío que también tenemos como país. Perfecto. Bien, pues Paulina, muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes. Gracias, buenos días.